Y la plática del día de hoy básicamente consiste en qué hacer cuando los trabajadores piden vacaciones. Y bueno, como ustedes saben, la Ley Federal del Trabajo se reformó hace poco, otorgando más días de vacaciones a los colaboradores en su primer año. ¿Esto qué significa? Que cuando un trabajador es nuevo, al momento de cumplir un año, le tocan 12 días de vacaciones. Y pues ya será cosa de que tú como patrón y con tus colaboradores te puedas poner de acuerdo para que puedan gozar de este beneficio, de esta prestación que la ley le otorga a los trabajadores. Pero muchas veces sucede que los trabajadores tienen alguna urgencia, algún pendiente, como es el caso de una persona que nos hizo una pregunta aquí en la comunidad que tenemos de Nido Jaguares Emprendedores y nos decía que uno de sus colaboradores tenía un problema médico y ese problema médico obligaba al trabajador pues a tomar una semana para capacitarse en cómo usar una máquina que le iba a permitir pues tener una mejor vida y esos días pues iba a faltar el trabajador y como son falta pues no se le pagan y como este trabajador se encuentra enfermo pues es difícil que podamos pues pagarle el sueldo sin que esté produciendo. Entonces, lo que se le ocurrió al trabajador fue decir, bueno, oigan, pues si no voy a poder ir, me gustaría que me adelantaran mis vacaciones. Y bueno, ahí fue la pregunta de la dueña de negocio que nos hizo. Dijo, bueno, ¿se le pueden adelantar las vacaciones, sí o no? Y si yo me meto en algún problema, ¿no? Incluso nos preguntó que si contablemente habría alguna situación con el tema de que el trabajador pues tomara días por anticipado. Y bueno, mira, aquí van las recomendaciones de cómo manejar estas situaciones. Punto número uno, yo te recomiendo tener en tu empresa, en tu negocio, una política de vacaciones. Eso es lo que hay que hacer. Primero, redactar una política de vacaciones. Y en esa política de vacaciones, tú vas a poner cuáles son los lineamientos de tu empresa para poder tomar vacaciones. Y por ejemplo, el primer lineamiento que tú puedes poner es decir, todas las vacaciones se deberán de solicitar con una semana de anticipación. Son algunos ejemplos, ¿eh? No digo que así lo hagas, todo dependerá de tu empresa, cómo lo quieras manejar. Pero dentro de esta política puedes ponerlo así, pues que se establezca que se deben de solicitar las vacaciones con X tiempo de anticipación. Luego, punto número dos, tú puedes establecer un formato para solicitar las vacaciones. Entonces es una semana de anticipación y además llenando el formato de vacaciones. Y ese formato de vacaciones, pues es una solicitud de vacaciones, y ahí el empleado pone cuál es los días que está solicitando a cuenta de qué periodo. Por ejemplo, vamos a pensar que yo empecé a trabajar en una empresa el día 1 de julio del 2024. El día 1 de julio del 2025 ya cumplí un año, por lo tanto ya tengo derecho a tomar mis 12 días de vacaciones y entonces ahí le voy a poner del periodo del 1 de julio del 2024 al 1 de julio del 2025 me corresponden 12 días, de los cuales voy a tomar, y ahí le ponemos un ejemplo, 5 días y los estoy solicitando para estas fechas. Y ahí le pones las fechas y ya el trabajador tendrá que firmar y su jefe inmediato, o si tú eres el dueño de negocio y ahí va a firmar, entonces tú también das tu visto bueno y autorizas estas vacaciones. Recuerda, esto es muy importante, que tú mantengas estos registros, que quede registrado que el trabajador se fue de vacaciones, porque llega a suceder que cuando hay una demanda laboral, el trabajador dice mentiras y ahí te pone, pues es que yo nunca tomé vacaciones, nunca el patrón me permitió tomar vacaciones.
y tú no tienes evidencias porque no tienes el reloj checador, porque no las metiste las vacaciones en la nómina, porque además no te firmó este formato que te platico de vacaciones. Entonces tú no tienes evidencia de que se tomaron esas vacaciones y pues ¿qué crees? Que las vas a tener que pagar y dobles, porque ya pagaste una vez y ahora vas a tenerlas que volver a pagar. Entonces, por eso es muy importante que como dueño de negocio tengas este formato de solicitud de vacaciones y que cada vez que el trabajador pida vacaciones, requieres que haya una firma de que efectivamente se solicitaron, se autorizaron, y la forma en que lo vas a demostrar que se gozaron esas vacaciones, pues es por medio de la nómina, ¿vale? Adicional a ello, pues te recomiendo tener tus controles de puntualidad y asistencia, como el reloj checador, etcétera, para que se dé evidencia de que esos 6 días, 5 días que pidió el trabajador, pues van a aparecer ahí como faltas, ¿sí? Porque no se presentó, pero en la nómina le vas a poner que son sus días de vacaciones. Entonces, con eso se va a ir ahí contabilizando todos los días que va tomando de vacaciones, ¿ok? Ahora, hay cosas muy importantes que debes de tomar en cuenta cuando el trabajador te pide vacaciones anticipadas. Este caso que les platico es un trabajador que ya iba en el 11.º mes de que había ingresado a la empresa, se tiene que ausentar durante una semana, pide sus vacaciones por anticipado y aquí la respuesta es sí se las puedes dar por anticipado, no pasa nada. De hecho, le vas a dar una semana de vacaciones a cuenta de, pues, el periodo 2024-2025. Y entonces, mientras haya una firma de aceptación tuya y del trabajador, entonces no hay ningún problema. Quiere decir que se están anticipando las vacaciones, tú lo autorizas, el trabajador está de acuerdo, ya se pusieron, aunque todavía no se cumplen. De todos modos, él ya tiene un guardadito de vacaciones. ¿Por qué? Porque recordemos que van las partes proporcionales avanzando. Es decir, desde que entra el trabajador en el primer día y conforme se vayan acumulando hasta cumplir el año, pues él ya tiene avanzado ahí un pedacito guardado de sus vacaciones, la parte proporcional de vacaciones de un mes, de 2 meses, 3 meses, 11 meses, y cuando cumple el año ya tiene sus vacaciones completas y su prima vacacional también completa, lista. Entonces, no hay ningún problema. Puede tomar sus vacaciones el trabajador antes de cumplir el año, sí, y que te firme. Eso es muy importante, que te firme esta solicitud. Ahora, ¿qué cosas debes de tomar en cuenta? A ver, esto lo tienes que platicar con tu contador o con la persona que te lleva la nómina. Le tienes que compartir esta información para que lo coloquen en el sistema de nóminas que el trabajador ya está disfrutando sus vacaciones. Porque ha llegado a pasar muchas veces, y se los digo por experiencia propia. De hecho, antes de empezar este Facebook Live, estaba chateando ahí en WhatsApp con mi socia, con la contadora Gaby, muchos de ustedes la conocen, y la contadora Gaby me estaba haciendo bullying, me estaba haciendo bromas de que, ay, ahora sí vas a platicar de tus casos de anticipos de vacaciones. Me dice, pues éxito, porque ¿qué creen? Que ya me pasó, ya me sucedió en el pasado que hubo gente que me pidió vacaciones por anticipado. Me dijo, oye, Eduardo, ¿me puedo ir de vacaciones? Mira, voy a ir a un concierto, voy a ir 3 días, quiero a cuenta de vacaciones. Pero nunca lo registré. ¿Y qué creen? Que al momento de que la persona renunció, mm, pido hacer el finiquito, no venían registradas esas vacaciones y entonces se las pagué. Es decir, las disfrutó y además yo se las pagué. Y esto fue por no llevar un buen control. Y me hace bullying la contadora Gaby porque me dice, oye Eduardo, pues es que mira, esta persona, aparte de que no cumplió, renunció y nos renunció de un día para otro, pues tú le diste días de vacaciones, pero como no se registraron en la nómina, al momento de hacer su finiquito, partes proporcionales, no estaban registradas, pues le pagaste las partes proporcionales completas. Entonces fue una afectación para la empresa, sí, porque ya las había disfrutado y además yo al final del cierre de esa relación laboral se las pagué. Entonces fue doble.
tengan mucho cuidado. Si le vas a anticipar vacaciones al trabajador, te tiene que firmar y además lo tienes que poner ahí en la nómina. Los contadores saben cómo hacerlo o la gente que lleva la nómina saben cómo hacerlo, pero le tienes que avisar. Consideren estas vacaciones ya disfrutadas para que, por si el trabajador se llega a ir o llega a renunciar antes de que cumpla el año, le tienes que descontar ese beneficio que él ya disfrutó. Entonces, él ya disfrutó vacaciones por anticipado, se lo tienes que descontar de sus partes proporcionales de vacaciones. Si no lo haces así, lo vas a pagar doble y da coraje porque pues el trabajador tampoco tiene la culpa en ese sentido de que tú como dueño de negocio no tengas los controles suficientes, pero sí da molestia que pues todavía que te deja ahí con el niño atorado y tú pagándole dobles vacaciones, pues eso sí está más complicado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ese tema. Regresando al punto, tú como dueño del negocio requieres tener tu política de vacaciones. En esa política vas a establecer con cuánto tiempo se tienen que solicitar las vacaciones. Punto número dos, ahí vas a documentar cuál es el formato que vas a utilizar, el formato oficial para solicitar vacaciones. Luego de ahí vas a establecer cuál es el flujo que debe de seguir esa solicitud de vacaciones. ¿A qué me refiero con el flujo? Bueno, el trabajador acude con su jefe le imprime el formato, llega el formato, lo llena el trabajador, lo entrega al jefe, el jefe lo autoriza, lo tiene que pasar al contador o al área de nóminas para que se descarguen esas vacaciones ahí y que debe de quedar este documento archivado en el expediente del trabajador, porque en caso de una demanda laboral van a decir que el trabajador estaba horas extra, van a decir que el trabajador nunca le diste vacaciones. Y entonces todas estas son pruebas que tú vas a tener a la mano disponibles para refutar todas esas cosas que podría un trabajador estar argumentando de que nunca tomó vacaciones. Ah, ¿cómo no? Aquí está tu comprobante de que tú la solicitaste y aquí vienen los días que disfrutaste. Entonces, por eso es muy importante que sigas ese flujo. Entonces, en tu política le vas a poner ahí política de vacaciones, vas a establecer cuáles son tus reglas, de cuál es el flujo que debe de llevar la solicitud de vacaciones, desde que se solicitan hasta su archivo en el expediente del trabajador, ¿vale? Y no olvides que deben de estar reflejadas estas días que toma de vacaciones en el reloj checador o en tu control de asistencia y puntualidad. Deben cuadrar y además, junto con el recibo de nómina, también deben de cuadrar estos días que toma de vacaciones para que tengas toda la evidencia completa. Si no lo haces así, déjame decirte que vas a sufrir mucho porque vas a gastar dinero y sobre todo, ¿sabes qué? Son gastos ocultos, gastos hormiga, que cuando tú pierdes el control de las vacaciones de tus empleados, se vuelve gasto hormiga, porque quizá no lo logras observar, pero esos días que no trabaja el colaborador, pues obviamente la empresa está erogando ese dinero, no asiste a la hora porque son sus vacaciones, tú las estás pagando, pero si pierdes el control de las vacaciones, pues realmente ya nada más quedas a la buena fe y a la memoria sobre el estatus de esas vacaciones. Y como dueño del negocio o dueña, tú tienes cosas muy complejas en qué pensar, negociaciones con clientes, problemas de logística, temas con los empleados tóxicos. Entonces, seguramente lo último que pasa por tu mente es cuántas vacaciones ha disfrutado esta persona. Es complicado. Y luego a veces tratas de recordar en los chats, pero de WhatsApp, y pues así no funcionan las cosas. Si tú quieres profesionalizar tu empresa, requieres instalar esta política de vacaciones, donde te digo que vas a poner toda la logística que debe de llevar este formato desde que se solicita hasta el que lo guardes en el expediente del trabajador, ¿ok? Ahora, también otra pregunta que me hacen muy seguido los dueños de negocio es que si las vacaciones expiran, es decir, un trabajador que no tomó sus vacaciones
y que las vacaciones hayan expirado. Que digan, no, pues es que ya pasaron 2 años, 3 años y ya expiraron las vacaciones. Miren, hay muchas opiniones divididas de que son interpretaciones en ese sentido, ¿no? De respecto a las vacaciones. Desde mi punto de vista como dueño de negocio y con la experiencia de que ya me han demandado alguna vez algún trabajador, el trabajador te va a poner que además tú nunca le permitiste las vacaciones. Si no tienes el comprobante de la solicitud, pues ¿con qué vas a comprobar que sí le diste las vacaciones? Punto número dos, si ese trabajador realmente no tomó las vacaciones, tú tienes que demostrar de que sí tomó vacaciones. O sea, a ti como dueño del negocio lo que te importa es demostrar que tú sí cumpliste con la ley. Entonces, independientemente de que si las vacaciones expiran o no expiran, eso no nos debe de importar como dueños de negocio. Lo que te debe de importar es tener el registro de que el trabajador sí tomó las vacaciones. No te andes con cosas de que, oh, pues es que ya se te vencieron, ya pasó tanto tiempo, no las solicitaste, entonces ya se perdieron. Vas a requerir mucha evidencia si tratas de de evidenciar que el trabajador realmente nunca la solicitó, nunca quiso tomar vacaciones, eso va a ser súper complicado de demostrar. Entonces te recomiendo que sí o sí tengas los registros de las vacaciones. Como dueño de negocio estás obligado a tener esos registros. Incluso si te llega a visitar la Secretaría del Trabajo, cuando lleguen al tema de vacaciones, van a revisar que la gente sí esté tomando sus vacaciones. Por lo tanto, tú no puedes decir, es que este trabajador no ha querido tomar vacaciones. O sea, siempre requieres tener tu registro. Y les quiero compartir, por ejemplo, en mi caso, con mi equipo, yo siempre estoy al pendiente y ellas podrán dar evidencia que siempre estoy al pendiente de las vacaciones. Luego, a veces cuando se acerca un puente o algo, yo aprovecho y les digo, oigan, ¿quién va a tomarse unos días de vacaciones en este puente? Porque imagínate ahorita que ya son 12 días en el primer año, pues imagínate que se te vayan 12 días de vacaciones de un jalón, bueno, se vuelve complicada la operación. Entonces yo lo que voy haciendo es que voy empujando a que el equipo vaya tomando sus vacaciones y creo que esto ha funcionado muy bien. Hacen su solicitud, la mandan por correo, viene aprobado y entonces en la nómina vamos registrando y vamos llevando una contabilización de las vacaciones. Y esto te lo digo y estamos hablando nada más del primer año, pero imagínate que ya son empleados que llevan 5, 6, 7 años trabajando contigo, pues ya les tocan un buen de días de vacaciones y si no llevas el control y lo pierdes, vas a estar regalando tu dinero, vas a estar tirándola a la basura y todavía en caso de que tengas un conflicto laboral van a decir que nunca tomaron vacaciones y como no tienes el registro, pues ¿qué crees que va a pasar? Que vas a tener que pagar esas vacaciones. Entonces, hay que tener mucha observación en esta parte, asegurar que los trabajadores sí tomen sus vacaciones para que tú puedas estar en excelencia y en cumplimiento de estas, pues, obligaciones que tenemos como dueños de negocio. ¿Ok? Y bueno, esos son los temas que quería platicar. En resumen, sí puedes dar las vacaciones por anticipado, ¿ok? Haz tu política de vacaciones y ten tus registros. Una vez que está firmado todo, lo vas a colocar en el archivo del trabajador, en su expediente. Y junto con esto va ligado también la prima vacacional. Y miren, yo les quiero compartir dos formas en la que a nosotros nos ha funcionado el pago de la prima vacacional. La prima vacacional, el origen de ella, pues es que consiste en este 25% de un día de salario que tú le tienes que dar a los trabajadores por cada día de vacaciones, ¿ok? Y en esta parte tienes dos formas de hacerlo. Así lo hago yo. Cada vez que el trabajador cumple un año en la empresa, yo ya tengo programado mi sistema de nóminas para que sí o sí les entregue su prima vacacional. Las tomen o no las tomen en ese momento, yo ya cumplo con pagarle su prima vacacional. Ahora, ¿cuál sería el deber ser?
Pues que cada vez que el trabajador tome vacaciones, pues lo ideal sería que se le pague su prima vacacional del proporcional de esos días que va a tomar. Si va a tomar 5 días, pues le pagas el proporcional de esos 5 días. Ese sería el deber ser. Pero la verdad es que es tan poquito dinero y las cosas últimamente están tan caras que la verdad va a ser una cosa de risa. O sea, va a ser muy poquito lo que se les va a pagar de prima vacacional cada vez que tomen ellos sus días a granel. Por lo tanto, yo te recomiendo que cuando el trabajador cumpla su año, ten programado ya tu sistema de nóminas para que en automático se le pague en esa quincena, en esa semana, en esa catorcena, ya vaya ahí el pago de la prima vacacional y entonces con eso te vas a quitar muchos dolores de cabeza, no vas a tener problemas y vas a estar en cumplimiento. Cuando venga la Secretaría del Trabajo, bueno, pues ahí tú vas a poder observar si estás, bueno, vas a tener evidencia de que la gente tomó sus vacaciones y que además que le pagaste su prima vacacional. Entonces, así es como funcionaría este tema. Y un último tema, amigos. A veces me pasa que me preguntan muchos dueños de negocio que a veces tienen empleados que piden muchos permisos. A cada rato piden permiso. Ya lo hemos platicado en estas sesiones, pero lo voy a reafirmar y además te voy a dar un tip. Muchas veces el trabajador pide permiso, 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 porque tiene algún familiar en el hospital, porque tiene alguna cita con los hijos, etcétera. Entonces, en estos casos, yo te recomiendo implementar los permisos, tu política de permisos, permiso con goce de sueldo, permiso sin goce de sueldo. Entonces, cuando un trabajador te pide permiso y es esos trabajadores que están muy comprometidos, que no faltan, que siempre están disponibles, pues yo te recomiendo dar el permiso con goce de sueldo, es decir, vete a hacer tus actividades, no te voy a descontar del salario y cuando la empresa requiera apoyo, pues vienes, me pagas ese tiempo. Siempre lleva tu contabilización en el formato de permiso con goce. Vas a poner ahí cuántas horas se va a retirar el trabajador, si es 1 hora, 2 horas, 3 horas o las 8 horas de su turno. Ahí le vas a poner para que tú sepas y no sientas esa injusticia de que, yo siempre le doy permiso y él nunca se quiere quedar, ¿no? Ve llevando tu control. Ahí llevas tu solicitud de permiso con goce de sueldo y ya le dices, ok, vas a irte con goce de sueldo 4 horas, entonces me debes 4 horas. Cuando yo requiera, la empresa requiera que te quedes, pues te quedas 4 horas, firmamos, felices y contentos, y no te pago horas extra porque me estás pagando tiempo con tiempo. Ahora, luego hay trabajadores que empiezan a abusar y te piden permiso tras permiso tras permiso, y tú estás pague y pague y pague y pague, pero como ya tienes ahí tu lista de permisos y ya tienes tu registro, pues ya te estás dando cuenta que este trabajador ya te debe casi una semana en puros permisos. Ahora, cobrar esos permisos que ya diste de una semana, bueno, es muchísimo. Ahí te recomiendo que los trabajadores que ya están teniendo un abuso, vamos a decirlo así, de los permisos, aplícales el permiso sin goce de sueldo. Ok, qué bueno que me avisas, te doy las gracias, estoy agradecido contigo, trabajador, que me avisas que no vas a venir para que yo pueda planear mi operación, pero como han sido tantos permisos, que te lo voy a dar, pero sin goce de sueldo, es decir, te voy a descontar el día. Pero te agradezco que me estés avisando porque me permites planear mi operación. Entonces, hasta ahí vamos en buena lid todos, ¿no? Estamos todos tranquilos, contentos, nos llevamos bien. Simplemente te estoy avisando que ya fueron demasiados permisos y que a partir de este ya va sin goce de sueldo. Pero ahí es donde esto se conecta con las vacaciones. ¿Yo qué haría o qué te recomendaría? Si hay empleados que están pidiendo muchas vacaciones, mucho permiso, ahí lo que yo te recomendaría es que si tu operación está tranquila y te permite que el trabajador falte, pues entonces puedes decirle, mira, para que yo te pague el día, el permiso con goce de sueldo ya te lo acabaste, ya has pedido muchos permisos, pero la siguiente fase sería decirle, ok, todavía no vamos a llegar a la fase del permiso sin goce, en donde te voy a poner la falta y te voy a afectar económicamente, pero ¿qué te parece si en vez de que te dé un permiso con goce, porque ya me debes muchas horas, qué te parece si mejor te voy dando días a cuenta de vacaciones? Es decir,
Tú me estás pidiendo el lunes y martes porque te vas a quedar a cuidar a tu mamá en el hospital. Ya son demasiados permisos, hay una afectación para la empresa, para mí, para todos. ¿Qué te parece que esos 2 días que me estás pidiendo te los pongo a cuenta de vacaciones? Es decir, te los pago, pero te los resto de tus vacaciones. ¿Ok? Pues no suena mal, es una buena negociación. Que te firme el formato de solicitud de vacaciones de esos 2 días y entonces vas a ir avanzando, avanzando, avanzando. Esta persona va a ir disfrutando de sus vacaciones, no se va a ver afectada económicamente. Tú como patrón vas disminuyendo tus responsabilidades con las vacaciones y entonces me parece que sería un trato de verdad ganador tanto para el empleado como para ti. Él no pierde ingresos, tú vas devengando esas vacaciones que le debes y entonces creo que esto puede ser un buen trato. Y ya se acabó sus vacaciones, sigue pidiendo permiso, pues entonces ya te vas al permiso sin goce de sueldo. Y en caso de que el trabajador pues ya empiece a faltar ya así sin pedir permisos, entonces le mete su falta injustificada y la acumulación de faltas injustificadas pues podría llevarlo a que tengamos que rescindir esa relación laboral con ese empleado, ¿vale? Bueno, amigos, pues esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Me da mucho gusto tenerlos por aquí. Les quiero compartir que esta semana los eventos que tenemos son el miércoles 16 de julio a las 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Vamos a tener nuestro Meet empresarial Libérate de Empleados Tóxicos. Ahorita les digo dónde pueden sacar la liga para entrar. Y adicional a ello, la próxima semana, el 24 de julio, vamos a tener nuestro taller que es exclusivo para dueños de negocio. Vamos a tener el taller de Conoce todas las prestaciones de ley. Muchas veces los empleados nos sacan cosas que vieron en TikTok donde dicen, no, oye, es que si yo estoy incapacitado, este, la empresa me paga, me tiene que pagar o me tiene que pagar el IMSS y a veces tú desconoces y terminas pagando. Entonces, ahí hay que estar muy al pendiente de cómo funcionan las prestaciones de ley por ejemplo, los dueños de negocio no sabemos porque nadie nos dio una clase, o la mayoría cuando emprendimos, nadie nos dio una clase de cuál es la lista de todas las prestaciones de ley. Ahí vamos a platicar en este taller todas las prestaciones de ley a las que tú como dueño de negocio estás obligado a otorgar a tus colaboradores. Ahí es donde tienes que capacitarte para que sepas cuáles son y cuando algún trabajador te quiere inventar alguna prestación de ley, bueno, pues ahí ya tú como dueño ya le vas a poder contestar con conocimiento de acuerdo al artículo tal, de acuerdo a la ley del IMSS, no procede lo que me estás diciendo, por lo tanto, no te lo voy a pagar. Y luego te quieren asustar los empleados y te dicen, pues te voy a ir a acusar en conciliación. Ok, vaya, acúseme en conciliación, pero eso que me estás diciendo no es real. Y entonces, por eso es muy importante que como dueños de negocio estemos capacitándonos en estos temas. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro Facebook Live. Les mando un fuerte abrazo, les agradezco mucho como todos los lunes.